Hola, bendiciones, los saludo en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración y reciban un enorme abrazo. Hablar de la paz no significa preferiblemente la ausencia de conflictos bélicos, pero la paz que menciona la Biblia va mucho más allá. Significa bienestar, seguridad y totalidad en todos los aspectos de nuestra vida. La angustia en tiempos difíciles va a estar siempre presente, pero nunca nos olvidemos de las promesas de Dios. Juan 14:17 nos dice: la paz les dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Seguimos orando por sus peticiones. Recuerden que pueden escribirnos a nuestros números de WhatsApp que se encuentran finalizando el mensaje. También los invito a suscribirse a nuestro canal, a que compartan el mensaje que puede llegar a ser de gran bendición para alguien más y a quedarse conectados con nuestra celebración. Bendiciones. Mi sanador, de las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios, eres mi sanador. Confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está
Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Dilo, mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza, grítalo, solo en ti. Solo en ti. Una última vez. Mi confianza está, mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. La mano sanadora del Todopoderoso está aquí. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y ahí en tu lugar, con todo tu corazón, empieza a darle gracias. Dale gracias y recibe desde ya por fe lo que Dios está haciendo en tu vida. La sanidad que Él te está dando. Vamos, díselo, gracias, dale gracias. Oh Cristo sanador, tú estás aquí, Señor. Pasa y sánanos, Señor. Cristo sanador, Cristo sanador. Díselo una vez más. Cristo sanador, Cristo sanador. Gracias, Señor. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Dile a Él, tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Y creo que en el nombre de Jesús, sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús, sano soy, yo sano soy. Y todo lo haces nuevo.
estás paseando aquí, Señor. Cristo. Ese es el nombre de Cristo, tiene poder. Vamos, díselo. Cristo. Oh, mi Cristo Santo. Cristo. Por tu llaga fui curado. Así es, vamos, dale. Cristo sanador. Cristo sanador. Gracias, Señor. En esta misma hora estás sanando. Cordial saludo para todos, qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros, sabiendo de que nuestra vida aún sigue vigente, que estamos prolongando en nuestro ser aquello que Dios nos ha dado. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios, si nos apropiamos de todo lo que Él nos ha dado, si nos apropiamos de todo lo que Él nos ha dicho y de todo lo que Él nos ha prometido, de seguro llegaremos al final. Qué rico entonces poderles saludar a ustedes nuevamente. Y usted, ¿por qué no hace lo mismo con quien tiene ahí a su lado? Dale un abrazo, dale un beso, dígale cuánto lo ama, cuánto lo quiere, cuánto es necesario para usted. Esas cosas alimentan el alma y de esa forma podemos crear vínculos mucho más estrechos entre los que nos rodean. Así que bienvenidos a nuestra celebración, es un placer tenerle con nosotros. Bueno, he visto con preocupación esta nueva oleada o el ímpetu que ha tenido este virus en todos los más cercanos a mí, de verdad se los quiero decir. Ha habido muchas personas a las que quiero, a las que conozco, que los ha afectado. Unas de ellas ya han partido. Unos de ellos, a pesar de su fidelidad, a pesar de tener una vida llena de vigor y también llena de Dios, han tenido que dejarnos. Esta semana ha sido muy difícil para mí, de verdad se los digo, porque he visto cómo personas que han sido cercanas a mí, Dios las ha llamado a su presencia. Y aunque lo entiendo, aunque entiendo que esa es la ruta que nosotros todos debemos seguir y la meta a la cual debemos llegar, para nosotros los que quedamos aún luchando en este diario vivir, caminando y mirando qué es lo que vamos a hacer, es difícil. Si para uno que los tuvo a ellos en la cercanía es tan difícil, me imagino para su familia, para todos aquellos que convivieron diariamente con ellos. Un abrazo solidario para ellos y créanme que de corazón les digo, les acompaño porque sé lo que es perder una persona cercana, un ser querido. Así que con preocupación he visto todo esto de cómo la muerte está acercándose a muchos de las personas que conocemos. Pero quiero hablar algo muy relacionado con ello esta mañana y es de por qué a veces Dios no permite, o por qué a veces nosotros no somos sanos y si Dios a veces quiere hacerlo, nosotros a veces retrasamos esa promesa que Dios tiene para nosotros. Así que quiero hacerte una pregunta, ¿quieres ser sano? Yo quisiera que todas las personas que están mirando esta mañana, que están escuchando esta mañana y tienen una enfermedad en su cuerpo, voy a hablar específicamente de las enfermedades en el cuerpo. No voy a hablar de la enfermedad espiritual, no voy a hablar de la afección moral, voy a hablar solamente de la enfermedad del cuerpo. Porque hay tantas personas que hoy se acongojan por eso, no tienen salud. Y eso para ellas es aniquilarse paulatinamente. Así que yo quiero brindar una palabra de apoyo, de fortaleza, de ayuda, de promesa para todos aquellos. En San Juan capítulo 3, cuando un hombre
de alta alcurnia, de la gran sociedad, visita al Señor de noche, de pronto por no ser juzgado, por no ser criticado, porque su estatus social no le permitía tener un encuentro con Jesús, porque Jesús era de las multitudes populares, Jesús era el hombre de moda, pero no había adentrado en las altas alcurnias. Así que Nicodemo, en el capítulo 3, dice la Biblia que visita a Jesús de noche. Y está tan interesado en escuchar la historia de Jesús, que Jesús empieza a hacerle un recuento, y lo mete en un campo impresionante que es el nacer de nuevo. Lo mete en un campo que para él era complicado imaginárselo perceptivamente con los ojos y con la conciencia y con la mente humana, de tal forma que Dios tuvo que trasladarlo de una percepción natural a una percepción sobrenatural. Y en todo ese recuento de cosas que le hace el Señor, Él le dice, y este es el texto que me llama a mí la atención, el verso 14, después de que le ha hablado del nuevo nacimiento, de que Nicodemo estaba inquieto por si uno después de adulto podía volver a entrar al vientre de la madre y nacer. Pero Jesús le habla de esta manera en el verso 14, dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que ustedes lo estén leyendo conmigo. San Juan capítulo 3, el verso 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Me ponía yo a pensar, ¿por qué Dios tuvo que mencionarle a Nicodemo esta porción? Tal vez Nicodemo le había hecho alguna serie de preguntas y había relacionado la ley de Moisés y todas las cosas que Moisés hizo en el desierto. Entonces, creo conveniente que nos remitamos a Números capítulo 21, el libro de Números, el capítulo 21, que es donde está esta porción, que es donde Dios le dice a Moisés que levante esa serpiente en el desierto. Y es importante entonces que nosotros miremos allí de qué forma Dios le dice a Moisés que cumpla este mandato. Todo el contexto está relacionado con la desobediencia del pueblo de Israel, y ni siquiera la desobediencia es de ese déjà vu que hablábamos hace algunos días. Recuerdan que el pueblo de Israel, a pesar de todas las cosas que Dios había hecho, a vista de ellos, siempre renegaban contra Dios y contra Moisés. Y lo único que ellos reclamaban era alimento y agua. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí al desierto? ¿Por qué nos tienes aquí en esta condición? De tal forma que en esa cantidad de reclamos que había del pueblo hacia Moisés, ellos empezaban a evocar lo que vivían con anterioridad. Y en una de esas evocaciones, probablemente algunos de los teólogos e historiadores dicen, comenzaban a invocar a dioses que ellos adoraban cuando estaban en Egipto, que ellos habían visto cómo los egipcios adoraban, de cómo invocaban esos dioses. Y ellos se habían metido en la cabeza aquellas enseñanzas de los egipcios. Así que Dios le dice a Moisés, mire, levántese una serpiente en un asta de madera o de palo. Porque Dios permitió que las serpientes que ellos estaban evocando, que supuestamente era uno de los dioses que proveía para ellos sanidad y proveía para ellos bendición, era como si dijeran, queremos reemplazar a ese Dios que nos ha prometido, llevarnos a una tierra prometida y volver a esas enseñanzas que teníamos en el pasado. Y es ahí cuando Dios permite que aparezcan serpientes en el desierto y sus mordeduras les traerían la muerte.
Hay cosas que Dios permite. Yo no sé si esta pandemia que estamos viviendo ahora es provocada por el hombre, como dicen algunos, o es provocada por la falta de creerle a Dios. Dios de todas maneras permite todo esto. Pero la solución de toda esta mortandad que hay probablemente no es lo que el hombre está pensando. De hecho, ya hoy el hombre está tratando de negociar con la salud de la humanidad. Y hay tantas cosas que se pueden ver. ¿Ah? Así que si nosotros no dependemos de Dios, si nosotros no confiamos en Él, si nosotros desconocemos las promesas de Dios, el poder de Dios, difícilmente una vacuna nos va a curar, porque es que Dios permite todo esto, es para Él engrandecerse. Así que en el pueblo de Israel, en el desierto, llegan esa cantidad de animales y su mordedura los lleva al final. Esa es una de las formas como murió mucha gente en el transcurso de Egipto a la tierra prometida. Dios le dice, la única forma como ellos pueden salvarse es que tú les levantes una serpiente, pero no de cualquier manera, no la serpiente que ellos adoraban allá. Él le dice, tiene que ser una serpiente ardiente. Ahora, cuando habla de una serpiente ardiente, tenía que ser pasada por el proceso del calor, ojo. Y no era de bronce precisamente la serpiente que adoraban en Egipto, no era de bronce. La serpiente, según los historiadores que se adoraba allá, debía ser de cobre por su color rojizo. Y Dios le dice a Moisés, no, quiero que me haga una aleación entre ese color rojizo y algún metal más débil, el estaño, y produce el bronce. Vamos a quitarles a ellos la idea de ese Dios que tienen allá, y yo les voy a poner una idea diferente, de debilidad para ellos, pero que los puede salvar. Ahora imagínense, es cambiarles la mentalidad para que ellos tengan salvación, sanidad. Y le dice Dios a Moisés, cualquiera que mire a esa serpiente que tú vas a levantar, va a ser salvo, va a ser sano. Yo te pregunto esta mañana, ¿quieres ser sano? Así que métete conmigo este mensaje si tú quieres la sanidad de tu cuerpo. Te lo voy a decir en el nombre de Jesús. Moisés, ahora, nosotros vemos en la Biblia y leemos que Moisés levantó la serpiente en el desierto, pero ¿te imaginas cuánto tiempo transcurrió para que tallaran esa serpiente, para que metieran esa cantidad de cobre y estaño? ¿Dónde lo fueron a conseguir? Manden a traer el cobre y el estaño, tráiganlo, hagamos la aleación, hagan el molde. Eso transcurrió una cantidad de tiempo, y mientras esta serpiente es construida, mucha gente está muriendo. Mucha gente está muriendo. Y yo me imagino que Moisés le dice al pueblo, miren, tranquilos, Dios me ha dicho que los va a sanar, y que quien mire a la serpiente, a lo que voy a hacer, va a ser libre, va a ser sano, va a ser salvo. Pero Moisés, hágale que estamos trabajando, yo me imagino que todos estos predicadores que salimos cada 8 días y cada día tal vez dando un mensaje, estamos construyendo una serpiente para que la gente se salve. Estamos tratando de levantar ese molde para que la gente salve. Pero mientras tanto hay muchos que están muriendo, y yo quiero que unos se unan conmigo para que me ayuden a levantar esa asta, para que muchas de esas personas que hoy están muriendo puedan ser salvas. Y como que esa historia se la trae Jesús a Nicodemo, así como Moisés. ¿Te has dado cuenta de la gente que murió allá? Sí. ¿Te has dado cuenta de cómo Dios lo sacó? Sí. Así como esa serpiente fue levantada allá, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No quiere decir de que el Hijo del Hombre iba a ser como serpiente, porque ustedes entenderán que la serpiente antigua, que la serpiente es símbolo de engaño,
que la serpiente es símbolo de maldición. Ustedes notarán eso, pero así como el diablo ha querido levantarse, es como si el Señor estuviera diciendo, así como Moisés levantó a la serpiente, yo voy a ser levantado, pero no para que sean sanos, sino para que sean salvos. Ahora debemos entender por el amor de Dios todos, que la sanidad hace parte de nuestra salvación. ¿Me escuchó bien? Dentro de la salvación, del paquete de la salvación, está algo que se llama sanidad para nuestro cuerpo. Léase Isaías capítulo 53. ¿Qué dice Isaías capítulo 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, cual asta. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos esa aleación entre cobre y estaño, un metal que al usted forzarle un poco lo parte, se resquebraja. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y aquí viene esto, eso que ve Isaías en el capítulo 53 es el recorrido de Cristo hacia el Calvario, hacia la calavera. Con su cruz ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, como quien dice, lo estábamos mirando como la serpiente de Moisés allá. Pero dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros pensamos a veces que la salvación es eso solamente, como librarnos de el infierno, de la muerte eterna. ¿Acaso la salvación no es para disfrutarla en el tiempo actual? ¿Acaso la salvación no debe traer, como decía mi esposa en el saludo, paz a nuestra vida? ¿Acaso la salvación no debe traer tranquilidad a nuestra vida? ¿Acaso la salvación no debe traer solvencia económica a nuestra vida? ¿Acaso la salvación no debe tener expectativas de futuro para nuestros hijos y para nuestra familia? ¿Acaso la salvación no debe traer sobriedad? ¿Acaso la salvación no debe traer felicidad? Pero claro, por eso el verso 4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el verso 5 dice, y el herido fue por la rebelión nuestra, por nuestros pecados fue molido, por todo aquello que nosotros hacemos mal, ya Él lo ha pagado en la cruz. Pero ¿por qué dejamos de un lado la salud de nuestro cuerpo? Como si eso fuera un adicional. No, eso viene envuelto en el paquete de la salvación. Por eso cuando tú le dices shalom a otro, un judío le dice shalom a otro, no le está diciendo la paz sea contigo solamente. Ellos tienen entendido en su corazón que esa paz, ese shalom que le están deseando a otro, es el paquete completo, incluyendo la salud de su cuerpo, la prosperidad económica y toda libertad de mente, de espíritu. ¿Por qué dejamos de un lado la salud de nuestro cuerpo? ¿Por qué no disfrutamos eso dentro de la salvación? Nos han metido en la cabeza que la salud solo está dada para aquellos que tienen fortaleza y que si me enfermo debo llamar a un especialista para que ser sano. Y no solamente el médico, no. Hemos entendido que si estamos enfermos tenemos que llamar al especialista que tiene el don de sanidad. Si no ora por mí el que tiene el don de sanidad, no soy sano. ¿Y por qué no disfrutas tu salvación? ¿Por qué no disfrutas tu salud dentro de la salvación? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, así yo voy a cargar todo en mis hombros para ser levantado.
Yo no sé si Nicodemo lo entendió en ese momento, pero hubo muchos después de esto, porque Jesús no andaba solo, y de pronto algunos que escucharon eso dijo, ¡wow! Y se metieron eso en la cabeza. Y es que esa serpiente de Moisés, si ustedes leerán, se convirtió en un símbolo para algunos de sanidad. Tan así es que a hoy el símbolo de la medicina actual es una serpiente envuelta en un asta. Pero Dios quiere ir más allá. Dios quiere ir más allá. Y yo quiero con este mensaje llegarte a ti que estás enfermo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo te voy a dar la clave. Te la voy a decir. Mira, los israelitas fueron sanos mirando a la serpiente. Ellos no habían experimentado lo que era fe. Ellos todos lo seguían por vista. Y eso es lo que Cristo ha cambiado en nuestra vida. Él me dice a mí, ustedes no me sigan a mí por vista, sino por fe. Ahí cambian las cosas. Como quien dice, esa serpiente del principio va a ser cambiada por el Hijo del Hombre, a quien deben seguir ustedes por fe. Y fe puesta en obra. No es esa fe vacía del creer ciegamente, no, es esa fe práctica, esa fe de actuar. Por eso les he dicho siempre que para los judíos la palabra fe no existe, existe la fidelidad. Y es como si el Señor estuviera diciendo, actúe creyendo, actúe creyendo. Entonces, ¿qué debo hacer? Antes de yo mirar mi cuerpo enfermo, yo debo ya estar mirando a Cristo por la fe, pero actuando o dejando lo que Él actúe en mi vida y actuando también yo en ese acercamiento hacia Él, sabiendo de que Él tiene la respuesta a mi pregunta. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos es cuando Jesús entra a la piscina de Bethesda, entra al estanque de Bethesda, que tenía 5 pórticos. Ese estanque de Bethesda, en ese estanque había erguida una serpiente envuelta en una asta. Y todos los que iban allí, ojo lo que les voy a decir, todos los que iban allí esperaban el movimiento del agua para ser sanos. Existía la creencia que quien se tirara primero era sano. ¿Usted cree que Dios solamente sana al que llega primero? Pues si eso así fuera, los primeros no serían postreros y los postreros no serían primeros, que es como Él dice. Y se mete Él al estanque de Bethesda. Y hay un pobre ahí que hace 38 años estaba postrado, paralítico, y le hace la pregunta que yo le estoy haciendo a usted hoy. ¿Quiere ser sano? Y el verso 6 del capítulo 5 le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y el verso 7 dice, Señor, estoy enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero si usted lee allí, la Biblia no dice que el que descendía primero que él era sano. No. En el verso 4 es donde dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque, agitaba el agua, y que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero el paralítico no le dice eso. El relator menciona el verso 4, pero el paralítico dice, no tengo quien me meta en el estanque, y el primero es el que es sano.
el Señor le pregunta y le dice, hombre, es que yo no estoy diciendo si quieres que te arrastre hasta el estanque si no quieres ser sano. Señor, he mirado tantas veces la serpiente, pero ni así. Ya hay un adicional. Mire cómo van cambiando las cosas. Porque es que Dios no permite que nada esté por encima de Él. Y mire lo extraordinario aquí. Jesús ni siquiera lo toca, sino que le dice, levántese, tome su lecho y váyase. Verso 9 dice, al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Ahora miren cómo cambian las cosas. En el desierto tenían que ver, y acá hay es que creer. Sáquese de la mente, por favor, el ver. Se los he dicho, lo que opaca la fe nuestra es querer ver. Eso fue lo que llevó a Eva en el principio al fracaso, querer ver. El querer ver siempre va a opacar nuestra fe. Pero si tú te enfocas en aquel que dijo, yo he llevado tus dolores y por mis llagas ustedes han sido curados. Y como dice el salmista, nosotros lo vimos y los que lo vieron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y nosotros nos enfocamos en él y dejamos de un lado los milagros que pueden haber ocurrido en otros y nos enfocamos en lo que Dios puede hacer en mi vida, de seguro Dios va a actuar. Este hombre que estaba tirado ahí 38 años atrás, no entendía cómo era el proceso. Él había leído de cómo era que se tiraban, de cómo era que miraban a la serpiente, y tal vez estaba buscando otra metodología, otro procedimiento. Y es ahí cuando Jesús se acerca, porque es que la Biblia dice que cuando Dios se fija en alguien para tener misericordia, cambia la vida por completo. Y quiere que le diga algo, si usted me está escuchando esta mañana, es porque Dios ya ha tenido misericordia de usted. Cambie la metodología, cambie los procesos y enfóquese en Él. Pero el otro ejemplo que quiero ponerles está en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 dice que había, el verso 1 y el 2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, mire, ¿por qué no va donde el centurión? Porque Él ama a nuestra nación, Él nos ama a nosotros los judíos. Pues tan así es que nos edificó una sinagoga. No teníamos dónde hacer nuestras celebraciones, nuestras fiestas, nuestra Pascua, no teníamos. Y Él, no creyendo, dijo, pues vamos a hacérselas. La Biblia dice que Jesús se fue con ellos, pero ya no estaban lejos de la casa. El centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres en mi casa, bajo mi techo. Ojo a esto que le voy a decir. El centurión estaba por encima de los judíos, de aquellos a quien Él les había mandado hacer un templo.
Y Jesús no era de la estirpe del centurión, era de la estirpe de aquellos que se reunían en el templo. Jesús era de la raza, del linaje, qué sé yo, era coterráneo del siervo que él tenía allá. No, hacía parte de la sociedad, de la alcurnia del centurión. Pero mire el reconocimiento del centurión que le dice, no soy digno de que tú entres a mi casa. Tal vez escuchó las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo y eso le llegó. Y dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él ya proyectó a ese Cristo sanador en las alturas. Punto número 1. Cuando tú vayas a pedir algo de Él, míralo en las alturas. Míralo en las alturas. No te pongas a hacer reclamos. ¿Por qué a Él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a ella sí? ¿Por qué a mí no? El centurión dijo, yo ya sé que tú estás por encima de todas las cosas y no soy digno que entres en mi casa. Tan así es que no fui capaz de acercarme a ti, dice el verso 7, porque me siento tan poca cosa ante ti, que preferí enviarte a uno de tus hermanos con los cuales tú hablas y con los cuales tú te codeas, con los cuales tú charlas, con los cuales tú te ríes. Pero solo pronuncia tu palabra allá, que yo estoy seguro que mi siervo va a ser sano acá. A veces nosotros tratamos de impresionar a Dios con nuestra santidad, con nuestro mensaje, con nuestras canciones. A veces tratamos de maravillarlo a Él, a veces tratamos de dejarlo con la boca abierta con nuestras actitudes. A Dios nada le sorprende, créanme. Dios nada le sorprende, nada lo toma por sorpresa. Ni su misma santidad sí la tiene. Y le dice el centurión, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Mire el reconocimiento que le hace él a Jesús. No había oído hablar de él, pero lo que había escuchado de él era que él era el Salvador del mundo y así sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. No sé cuántas veces este centurión iría al estanque de Betesda o tendría de pronto ahí en la esquina la estatua o la asta ahí con la serpiente hasta de pronto. Pero de pronto el centurión se arrimó a la serpiente y dijo, sánalo, pero no pasó nada. Entonces cuando ve que no pasa nada, escucha y recuerda la frase que le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y no es para que lo miren, es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dice, Señor, yo tengo a hombres bajo mi autoridad y me hacen caso. ¿Acaso tú no tienes más autoridad que yo? Y puedes enviar tu palabra o que alguien traiga esa palabra. Y dice la Biblia, y es la única parte donde yo leo en la Biblia, en el verso 9, la única parte donde yo veo la Biblia, que el Señor se quedó con la boca abierta y dijo, al oír esto se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, yo les digo que ni aún en Israel, que han visto tantas cosas, he hallado tanta fe. Porque es que a Dios no lo sorprende nada. Es el punto número 2. El punto número 1, mirarlo a Él como superior. Por eso el Padre nuestro siempre está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el centurión entendió eso.
Pero sabes que cuando el centurión pronuncia esa palabra de fe, de reconocimiento, de autoridad, no leo yo en la Biblia que Jesús ya haya dicho, vaya que ya está sano. O que Jesús ya haya pronunciado, lo sané. Si usted lee esto, el verso 9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el verso 10 dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. ¿En qué momento Dios emitió la palabra de sanidad? Porque es que la fe tuya es la que actúa en el milagro que necesitas. Dios lo da por descontado. Dios no necesita metodologías extrañas como nosotros creemos. Y nos hacen ver, Dios lo único que necesita es un corazón que le crea. ¿Quieres ser sano? De verdad te lo digo, ¿cuánto llevas con esa enfermedad? ¿Cuánto llevas padeciendo? Estás guardado en tu casa con un tapabocas y una careta. Dice, no salgo, prefiero morirme aquí en la casa. Y está bien que cumplas las normas, pero te estás muriendo en casa por no morirte en la calle. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Dos cosas. Alguna vez, un pastor a quien admiro, reconozco y quiero, contaba un testimonio como el que sigue. Llama el pastor a una familia que sabía que su padre estaba enfermo. Y pasa una de sus hijas y pregunta cómo va la salud de su padre. Y su hija le dice, pastor, mi papá ya murió. El pastor, con esa seguridad, le dice a su hija, páseme a su papá, póngame a su papá al teléfono. Y le dice a su hija, pero pastor, le acabo de decir que mi papá ya está muerto. Y el pastor le dice al otro lado de la línea, páseme a su papá al teléfono. La muchacha obediente entre lo hago y no lo hago, pone la bocina del teléfono en el oído de su padre. Si la estaban viendo, estaba haciendo el ridículo. Pero había la fe de un hombre al otro lado. Cuando ponen la bocina del teléfono en el oído del papá de la muchacha, el pastor empieza a decir, Dios aún te necesita. Tengo la fe y la seguridad porque necesitas salvar a muchas personas de tu familia. Aún necesitas dar testimonio a tu familia. Así que hoy no es tu día. Y le doy gracias a Dios por la vida tuya. Y le doy gracias a Dios por lo que has podido testificar, pero aún no has terminado tu tarea. Cuando el pastor termina de hablar con el muerto acá, el muerto se incorpora y se levanta. Porque la fe, eso es lo que hace. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Estaba yo en la ciudad de Cali y recibí una llamada y me dijeron, Rosenberg, hay una persona que está a punto de morir, está en cuidados intensivos y esta es la hora de visita, ¿por qué no vienes y lo visitas? 1 de la tarde yo, como pude, cogí la moto y me fui a la clínica y de verdad me hicieron poner un vestido y una careta y él estaba allá a la distancia conectado a unas máquinas. Me paré allí en el vidrio de la puerta
y mirándolo allá porque no me dejaban entrar allá. La persona que estaba allá al fondo probablemente no me escuchaba. Yo empecé a clamar acá al Señor. Le dije, Señor, tú puedes levantar a ese hombre de allí porque tiene muchas cosas por hacer. Tiene un testimonio que dar todavía. Pero es de esas cosas que uno ora y como que espera que el milagro ocurra o no. Me fui, la persona que me llamó, gracias Rosen por venir, y me fui a la casa. No volví a saber nada más. Al cabo de algunos días me llaman y recibo una llamada de una persona, de un señor. No sabía quién era. Me dicen, Pastor Rosenberg, sí, con él habla. Yo soy la persona por la cual usted fue a orar hace una semana. La fe mueve a Dios, quiere ser sano. Y es que las cosas extraordinarias que ocurren en la vida a veces son necesarias para que muchos crean. A veces son necesarias para que muchos crean. Y tengo dolor por aquellos amigos que están postrados en este momento. Tengo dolor por aquella familia que está postrada en este momento. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios te va a sanar si crees. Si crees. El pastor que no tenía para la corbata, pero que era un misionero en las montañas, en una de las costas de este país. Y de pronto muchos no conocerán los lugares recónditos de este país, pero hay por allá gente que le predica a personas que no conocen la civilización. Un pastor de estos salió a la ciudad cierto día. Con esto termino, pero por favor meta su confianza en Dios y escúcheme lo que le voy a decir al final. Salió a la ciudad porque él tenía que venir a llevar el sustento para su familia. A él lo apoyaban como misionero en las montañas. Y salía cada 3 meses. Y cuando llega él a la ciudad, llega a la casa de una conocida de él, cristiana también. Se hospeda allí y le dice la hermana al pastor, pastor, antes de que usted vaya al banco a reclamar su mesada, ¿puede acompañarme al hospital? Le dice, claro, vamos. Va al hospital y su hija de 11 años estaba en la clínica. Habían llevado a tantos pastores para que orara por ella. Pero este pastor, que no tenía ni para la corbata y no se untaba un perfume Pierre Cardin, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, no. Su perfume era olor a monte y a sudor. Y va a la clínica. Cuando llega la mamá de la niña con el pastor, le dicen, usted no puede entrar, le dicen al pastor, solo la familiar. Y la hermana le dice, pero déjelo entrar, que es que él es el pastor y va a orar por mi hija. Yo sé que Dios puede hacer un milagro. Y el vigilante le dice, no puedes entrar. El guarda le dice, no puedes entrar. Si usted entra, pierdo mi trabajo. Y el pastor le dice, hermanita, váyase allá donde su hija, que yo me quedo orando acá. Ese tiempo que transcurrió aquí, peleando con el guarda de la portería, ella se fue triste porque quería llevar al pastor a que le impusiera las manos a su niña. Su niña estaba en un estado cadavérico, no se podía levantar. Esa niña estaba esperando la muerte ya. Difícilmente reconocía la voz de su mamá. Ella entraba allá y le daba una vueltecita, la cambiaba, la bañaba y volvía y salía.
Cuando ella sube, ojo lo que les voy a decir, cuando ella sube a la habitación de su hija está levantada, su hija está por ahí caminando y ella no lo puede creer porque ya su hija no podía caminar, ya estaba postrada. Y su madre quedó estupefacta viendo la reacción de su hija. Cuando su hija ve a su mamá, corre y la abraza y la mamá no entiende qué ha pasado. Su madre le dice, mi amor, el pastor que se ha venido a quedar siempre a la casa, ¿lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo, mamá, le dice. Él quería entrar conmigo, venía a orar por ti, pero no lo dejaron pasar. Y la hija le dice a la mamá, mamá, pero ¿cómo así? Si el pastor acabó de salir de aquí, él oró por mí, puso sus manos sobre mí, por eso yo estoy en pie. Su madre no lo puede creer, su mamá no lo puede creer, pero ese pastor que ella vio en la habitación era el pastor que estaba orando en la portería en el momento. Así es como Dios actúa, como la fe del centurión. Solo di tu palabra acá, que mi criado es sano allá. Yo solo quiero decirte esta mañana, yo estoy pronunciando una palabra de sanidad esta mañana. Para usted que me está escuchando, yo pronuncio mi palabra acá para que usted sea sano allá, pero ayude con su fe. ¿Quiere ser sano? Yo lo quiero decir esta mañana en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad para todos aquellos que crean a esta palabra esta mañana. Incline su cabeza, ponga su mano en donde necesita sanidad, en el dolor, en la cabeza, en el corazón, en su estómago, en sus piernas, donde sea, ponga su mano allí. Señor Jesús, esta mañana quiero declarar en tu nombre, amado Jesús, que hay sanidad para todos aquellos que escuchen esta palabra, bien sea en directo o en diferido. Este mensaje quedará grabado para todos aquellos que quieran recibir sanidad. En el momento, Señor, que escuchen esta palabra, porque tú no te mueves, Señor, de acuerdo al espacio y al tiempo, pues tú eres eterno. Yo declaro sanidad, sanidad, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Restaura los órganos, los huesos, las neuronas. Crea nuevos órganos en este momento. Y yo declaro, Señor, esta mañana, que hay sanidad para todos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Nos vemos en 8 días. Espero que este mensaje sea de bendición para muchos que puedan escucharlo y que realmente reciban sanidad. Un abrazo para todos. Les amamos.